Hola, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Un programa muy particular. Tenemos un invitado que es un profesional maravilloso y que tiene cosas muy profundas para enseñarnos, para ponernos en conocimiento. Así que sentate, prepárate unos mates. Si tenés hijos adolescentes, estaría bueno que ellos también escuchen. Porque este no es un programa común, no es un programa más, es un programa donde vamos a abordar temas muy importantes para toda la familia. Porque hay decisiones que tienen que ver directamente con la vida y con la muerte. Y por eso en este programa yo te invito a que puedas prestar atención y realmente ser inspirado para la vida. Te presentamos con nosotros al doctor Marcelo Micucci. Marcelo Micucci, bioquímico con diploma de honor de la UBA, codirector del laboratorio Micucci. Trabajos científicos presentados en congresos y publicados en revistas, tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenido, doctor Marcelo Micucci, a nuestro programa de Inspirados. Bueno, el gusto es mío, Omar. Gracias por invitarme. Es un placer conocerte. Y bueno, primero contanos cómo se conforma tu familia. Bueno, estoy casado con Sonia. Nos casamos en el año 2001, así que hace 16 años ya. Y tenemos 3 hermosas hijas, Valentina, que tiene 13, Constanza, de 10 años, y la última, Julieta, que tiene 6 años. Vivimos en la ciudad de Zárate, aunque mi señora en realidad es de Río Segundo, provincia de Córdoba, así que se la robé a los cordobeses. Bien. ¿Vos sos de Zárate? Yo soy de Zárate, yo soy nacido en Zárate. Zárate está a 90 kilómetros de Capital Federal, yendo como para Rosario, sobre el corredor de Ruta 9. Y Río Segundo está en la misma ruta, Ruta 9, al kilómetro 650 más o menos. O sea que nos separan unos 570 kilómetros más o menos. Bien. Así que... Bueno, ¿y cuál es tu especialidad? Bueno, yo de profesión soy bioquímico, hice residencia en bioquímica clínica. La residencia es una formación de posgrado, que al igual que los médicos, está para los bioquímicos también. Hay varias áreas de especialización dentro de lo que es la capacitación de posgrado. Yo hice en bioquímica clínica en el CEMIC, en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas de Capital. Y mi hermano también es bioquímico, él estudió lo mismo, hizo su especialidad de posgrado también en bioquímica clínica, pero en otro centro, en el Hospital de Clínicas de Capital, y juntos tenemos un laboratorio de análisis clínicos en la ciudad de Zárate. Y perdóname, ¿fue casualidad que los dos estudian lo mismo o vienen de familia? No, vos sabés que no, nada que ver. Mi padre era agente de seguros y mi madre, que todavía vive, es docente. Así que a mí me encantó la biología desde chico, ¿no? Siempre me encantó la vida, me fascinó de entrada. En mi caso fue una verdadera vocación, ¿no? Claro. Después tuve que elegir hacia dónde orientar, porque hay muchas opciones dentro de esa línea de atracción, ¿no? Y lo de mi hermano, calculo que ha sido una influencia indirecta, porque de algún modo yo le debo haber contagiado mi motivación, supongo. Pero en la familia no hay nadie, ni médicos, ni bioquímicos, ni odontólogos. Ahora sí hay lejos, pero claro, no en el núcleo cercano. Pero indudablemente la influencia estuvo, porque ahí habrás hecho tus experimentos, algo que le llamó la atención. Claro, yo entiendo que sí, quizás contando en casa. Yo vivía en Buenos Aires, estudiaba y vivía en Buenos Aires, los fines de semana volvía a Zárate y tenía así otras actividades, bueno, estaban mis amistades, mi relación con la iglesia y mi familia. Entonces, bueno, sí, indudablemente debo haber influenciado voluntario o involuntariamente a mi hermano, ¿no? Claro. Y cuando los dos estudiamos lo mismo, es como que ahí surgió la posibilidad de encarar algo juntos. Qué bueno. Y contame, vos decías recién que siempre te impactó la vida. Sí. Me gustaría que nos cuentes dónde está el inicio de la vida, ¿no? ¿Cuál es el momento que podemos decir hay vida en el vientre de una mujer? La vida hoy no es, la decisión del inicio de la vida no es una cuestión ni confesional, ni religiosa, ni subjetiva. El inicio de la vida tiene un inicio claro, biológicamente determinado, está establecido, y es en el momento de la concepción. Y esto lo reconoce el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil de la Nación Argentina establece, reconoce que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. ¿Qué es la concepción? Nosotros como seres humanos
bisexuados, el hombre produce una célula que es el espermatozoide, eso se llama gameta, porque tiene la mitad de la información genética que un ser humano adulto. La mujer en los ovarios produce el equivalente, que es la gameta femenina, que se llama óvulo, que también tiene la mitad de la información. Cuando en el acto de la fecundación se une el óvulo con un espermatozoide en general, se forma lo que se llama la célula huevo o cigoto, que es un nuevo organismo. Desde el punto de vista genético tiene un almacén de genes diferente al del padre y diferente al de la madre. La mitad proviene de la madre, la mitad proviene del padre. Pero a su vez hay un intercambio e interrelación entre esos genes que determina que la célula huevo, que así se llama, o sea, la primer célula del nuevo organismo, es genéticamente, es biológicamente un ser vivo nuevo, independiente, donde comienza ahí la vida realmente. Tremendo, porque es un tema que hoy se aborda con tanta facilidad en distintos lugares, en los medios de comunicación, y a veces uno escucha muchas opiniones y a veces desde el desconocimiento o desde la preocupación uno dice, bueno, ¿por qué se sigue discutiendo este tema como si hubiera un periodo donde todavía no hay vida o donde todavía no es persona? O sea, ¿por qué todavía se discute eso? No es por una razón biológica, hay otros intereses en juego, porque la biología es clara en esto. Lógicamente, una célula huevo no es independiente, no es vida independiente, tampoco lo es un bebé de 6 meses. O sea que si hablamos de independencia no tiene sentido. Tampoco tiene sentido hablar de la aparición de determinadas estructuras, porque ¿qué va a determinar eso? En países donde se legaliza, por ejemplo, el aborto, semana 18, 16, la mayoría de un feto de ese tiempo de gestación tiene corazón, ese corazón está latiendo, hace circular, tiene sentidos, tiene los deditos desarrollados, tiene movimientos, escucha, ve. O sea, estamos hablando de un ser vivo que ya tiene un montón de funciones que caracterizan al ser humano desarrollado. Hay trabajos interesantes, inclusive un trabajo muy lindo de españoles hecho hace unos años, que demostró que ya la célula huevo tiene una cierta orientación temporoespacial, es decir, esa primera célula, ya de la manera en que entró el espermatozoide dentro de ese óvulo para generar esa célula huevo, ya se generó una polaridad. Ya se podría determinar en esa célula original dónde va a estar la cabeza y dónde va a estar la cola, en una sola célula. Tremendo. Es tremendo, por unas cuestiones bioquímicas, los canales de calcio y otro tipo de estructuras intracelulares orientan hacia eso, ¿no? Entonces, hoy en día el ser humano es un ser humano continuo desde el momento de la gestación hasta su último segundo de vida. Es un continuum biológico, o sea, no podemos nosotros determinar, bueno, es la aparición del tubo neural, como algunos, incluso médicos, bueno, cuando aparece el tubo neural o cuando empieza tal cosa. Son cortes subjetivos, es como si nosotros dijéramos, bueno, un niño es niño a partir de los 4 años, o a partir de los 9 años es preadolescente y deja de ser niño, y otro dice no, a partir de los 10, y otro va a decir no, a partir de los 8. Entonces empieza siendo un corte subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que el ser humano comienza su vida propia con un patrón, con una carga genética independiente en el mismo momento de la concepción. Ahora, mucha gente, y vos hiciste una mención respecto a que no es un tema religioso, sin embargo mucha gente sigue atacando a la iglesia en general o a las religiones por este tema, y quizá históricamente puede ser que la iglesia tenía una influencia fuerte, pero ahora vos ya estás hablando desde otro lugar, y pareciera que faltan esas voces hoy en lo que serían los medios de comunicación, en las escuelas, la voz científica, profesional. Lo que pasa es que se confunde con ciertos movimientos que, con muy buena intención, intentan revalorizar a la mujer, ¿no? Hay movimientos muy importantes que buscan que
que luchan contra la violencia de género, que luchan contra la dignificación de la mujer, cosas con las cuales obviamente compartimos. Estamos de acuerdo, absolutamente. Claro. Pero esos movimientos confunden el hecho de que la mujer tiene capacidad de decisión sobre un montón de cosas, pero el problema es que el ser que ella tiene en su vientre no es parte de su cuerpo. O sea, pareciera, según algunas voces, que es lo mismo extirparse el apéndice que sacarse el chico, entre comillas. Y nosotros estamos hablando de dos cosas distintas. Ese ser vivo, si lo es desde el momento de la concepción, es una persona independiente. Como persona que es, tiene biológica y jurídicamente derechos. Entonces, ¿hasta qué punto la madre tiene poder de decisión sobre una persona que no es ella misma? Ella tiene poder de decisión de hacerse una cirugía estética de nariz, tiene poder de decisión sobre cosas de su cuerpo y tiene derecho a hacerlo, pero tiene el mismo derecho cuando se trata no de una parte de su cuerpo, sino de un ser vivo independiente. Entonces, como se mezclan esta intencionalidad de que bueno, la mujer tiene que tener derecho sobre su cuerpo, se confunden estas cosas, pero es otra vida. Casi podríamos decir que es igualmente de equivocado decir que una madre puede decidir sobre un bebé que tiene 6 meses de vida. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre que sería homicidio? Si una mujer mata a un bebé de horas de vida, estaría condenada por delito de homicidio. Ahora, si lo mata 6 meses antes, parece que no es homicidio. ¿Cuál es la diferencia? ¿La vida intrauterina versus la vida extrauterina? No lo es el mismo ser humano. Qué tema fuerte, Marcelo. La verdad que es un tema que, bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero a la vuelta quiero que podamos decirle algo también a esas mamás que quizás lo hicieron o que están dudando si lo van a hacer o no. Si me esperás, yo quiero que podamos darle una palabra a ellas y también tocar otro tema más que va a ser muy importante para la gente que nos está escuchando. Con mucho gusto. Vamos a un corte y ya seguimos con el doctor Marcelo Micucci. Y continuamos aquí en Inspirados con el doctor Marcelo Micucci y quedó un tema pendiente. Venimos hablando de un tema muy sensible, muy complicado y seguramente hay gente que nos está mirando y tiene un conflicto ante esto que venimos hablando. Quizás alguien ya tuvo que tomar esa decisión de abortar, quizás alguien está luchando entre hacerlo o no. ¿Qué le dirías? Bueno, a la persona que pasó por la experiencia del aborto, es muy importante entender que hay una capacidad de perdón, de restauración en Dios, que es única y es determinante. Porque tal vez cuando uno dice todo esto, que es necesario decirlo para revalorizar la vida desde su origen mismo, se genera como contrapartida la persona que dice, bueno, yo lo pasé, yo lo viví, ¿qué hago ahora? Bueno, esa persona seguramente ha pasado por situaciones difíciles que no se dicen, traumas, cuestiones psíquicas, sueños, cuestiones emocionales, que tiene todo que ver con el hecho de que realmente se trata de una vida. Y hay una interrelación materno-fetal y entre el feto y la madre, que es algo increíble y del cual no sabemos mucho tampoco. Si esa relación se corta abruptamente, sea por causas naturales o por causas provocadas, esto va a generar en la madre un vacío, una sensación importante y hasta patológica en muchos casos de cuestiones que tienen que ver con esta situación. Y me gustaría decirle a esas personas que hay restauración, que hay perdón, que hay liberación de todo eso, que Dios es un Dios que abraza, que Dios es un Dios que perdona, y es importante que reciba ayuda. Es muy importante que esa persona acuda a buscar ayuda, que no se guarde esta situación. Es importante verbalizarla, es importante que la dé a conocer para ante quien corresponda, ante quien pueda ayudarla. Seguramente puede necesitar un apoyo psicológico, seguramente, y decididamente un apoyo espiritual, porque Dios perdona.
Dios restaura. Y ante quien esté por hacer o esté pensando en esto, debe considerar realmente las consecuencias. Hay una estadística interesante que salió en un libro muy conocido del doctor John Stott hace unos años, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, y él cita ahí estudios hechos que demuestran que a un grupo de mujeres que querían efectuarse un aborto y por distintos motivos no pudieron y tuvieron que tener su bebé, entre el 60 y el 70% de ellas al tiempo se sintieron felices por no haber hecho ese acto, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder que tiene la vida de un niño, el poder que genera para la madre, aún la misma Biblia dice que hay dolor en el parto, pero después la alegría del recién nacido supera todo ese dolor. Esto es real, aún en aquellos casos de embarazos no deseados. Y viene la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el embarazo es de riesgo para la salud de la madre? Son realmente contadísimos los casos que no pueden ser atendidos médicamente cuando realmente hay un embarazo que debe ser interrumpido por causa de salud de la madre. Son realmente excepcionales. Yo he visto poquísimos en mi vida profesional y realmente me parece importante entender esto también, ¿no? Ahora, hay algo que no me has preguntado y que creo que es importante remarcar, ¿no? Porque una de las banderas de los que esgrimen la necesidad del aborto legal y gratuito es la cantidad de muertes por abortos clandestinos. Sí. Esto es real, aunque la cifra no la conoce nadie, justamente porque es clandestino. Claro. Entonces, no hay un número real, fehaciente, de cuántos abortos por año se producen en Argentina. Seguramente son muchos, pero hay que ver si son tantos como dicen que son. La cuestión no es esa, porque así sea uno, es un problema. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, acá la pregunta es esta. ¿No tenemos como sociedad desarrollada otra manera de resolver la mortalidad materna por un aborto clandestino que provocando otra muerte? ¿Es necesario resolver la muerte con más muerte? Qué fuerte eso que decís. Porque entonces tenemos dos problemas, no uno solo. Tenemos la muerte de la madre y la muerte del bebé en gestación. Yo creo que es muy importante trabajar sobre las causas primarias que llevan a una mujer a abortar. Que habrá causas de violación y esto quizás merece una atención especial, ¿no? Sí. Merece una atención especial y creo que cada caso debe ser analizado individualmente. Pero tampoco debemos ser absolutamente dogmáticos y decir bajo ningún... No, hay que analizar cada caso y debe ser mirado en la totalidad del amor y de la comprensión con el prójimo. Sí, de hecho la ley prevé eso. Casos posibles. Sí, y de hecho este es un causal que la ley contempla. Aún así debe saberse que el bebé que se está gestando, por más que sea producto de una violación, tiene derecho como persona. Entonces, es todo un tema también analizar eso. Eso no correcto. La causa por la cual ese bebé fue engendrado, ¿habilita terminar con esa vida? No lo sé. Necesitamos analizar eso como sociedad. Tremendo, tremendo lo que decís, porque la sociedad hoy está tan, a veces tan pegada simplemente a una sola voz, a la que reproducen los medios de comunicación. Y remarco esto porque uno no escucha tanto las voces que defiendan la vida, sino que se escuchan mucho más fuerte las voces que dicen, bueno, cada uno tiene el derecho y como vos decís, no hay quien defienda la otra parte. Y yo creo que eso habla de la inmadurez que tenemos como sociedad o quizás la falta de conocimiento, porque esto que vos estás diciendo, para mucha gente seguramente se transforma en, mirá, no sabía. Seguro, y aparte hay paradigmas mágicos que no sé si están fundamentados. ¿La legalización del aborto reducirá el aborto clandestino? No lo sé. Lo que sí seguro le va a traer mucho dinero a mucha gente, eso sí. Pero ¿reducirá eso? ¿Por qué no aprendemos también de sociedades que han pasado ya por esto, en países, en Alemania y en otros países, donde existe la posibilidad de un aborto?
la persona tiene que pasar antes por otras instancias, por consejería, por asesoramiento, de acuerdo a la confesión inclusive religiosa de la gestante, de la madre, tiene derecho y obligación de recibir asesoramiento de acuerdo a su confesión, y aún por un equipo de psicólogos, por un equipo interdisciplinario. Y recién se puede tomar esa decisión cuando, a pesar de haber pasado por esas instancias, la madre sigue queriendo esto, y en muchos casos ya no quieren. Entonces es importante analizar el problema desde la multifactorialidad, si cabe la palabra, que este problema tiene. Yo creo que acá en Argentina muchas de las decisiones que se toman son a veces simplemente por la presión, sí, pero no se hace ese tipo de valoración de permitir que integrantes de distintos digamos, ya sea, como decías, el religioso, el médico, el psicólogo, de distintas áreas puedan tomarse el tiempo para que la chica, la mujer, lo que fuera, pueda escuchar, pueda sentarse, pueda meditarlo bien. Y creo que estaría bueno también empezar a orientar las cosas por lo menos hacia ese lado. La inmensa mayoría de las confesiones en esto coinciden, la inmensa mayoría. Hay una valorización espiritual de la vida por nacer. La inmensa mayoría de la comunidad médica, independientemente de su confesión, no va a estar a favor de esto. Porque el médico ha sido enseñado y ha sido formado para defender la vida, no para atacarla. Entonces, esto le genera también al médico toda una cuestión, ¿no? Es más, hay un protocolo que se llama Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, que está en boga y que ha sido redactado y todo, donde hasta se le anula al médico la posibilidad de la objeción de conciencia, como que el médico está obligado a practicarlo. Y eso me parece muy grave. Es invasivo directamente sobre un hombre que ha hecho un juramento hipocrático de defender la vida por sobre cualquier otro valor. Entonces, como tantas otras cosas que se han hecho en la Argentina, no quiero entrar en detalles, merecería un análisis más ponderado, más pesado, más evaluado, ¿no? Pero quiero subrayar esto para la persona que ha pasado por esta situación. Quiero volver sobre esto. La necesidad de buscar refugio y contención. Yo quiero decirte que si sos mamá y has vivido por esto, tenés que pedir ayuda. Hay restauración, hay liberación, hay sanidad interior para estas situaciones dolorosas y traumáticas. No necesitas esconderla, no necesitas ocultarla, simplemente tenés que ir al lugar correcto, a la persona correcta y hasta te diría a la comunidad de fe correcta para que pueda ser abrazada y contenida con el amor con que Dios perdona todas nuestras faltas. Me sumo a tus palabras, Marcelo, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y quiero entregarte un pequeño presente para que puedas disfrutarlo con la familia. Qué bueno. Bien típico de nuestra ciudad. Oh, excelente. Así que bueno, muchísimas gracias y yo sé que mucha gente va a valorar estas palabras que has dicho aquí ante las cámaras y nosotros vamos a una pausa para luego ir al cierre de este programa donde quiero contarte una experiencia personal muy fuerte respecto a este tema. Qué tremendo programa hemos tenido, qué entrevista maravillosa y qué difícil es hablar de estos temas, más en el día de hoy cuando hay tantos intereses políticos muchas veces detrás. Y yo quiero contarte algo que yo me enteré cuando ya era un poco más grande. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, yo soy séptimo hijo, ella tenía 41 años, su matrimonio ya estaba casi destruido. Y recuerdo que mi papá me contaba un día que ella quería abortar. Quería que simplemente las cosas quedaran allí porque la situación de familia no daba para tener un hijo más, ya que no sabían cuánto más iba a durar su matrimonio. Mi papá luchó contra este pensamiento
muchas veces la siguió porque ella había amenazado con tirarse al mar, obviamente conmigo adentro. Y todo salió bien porque un día mi mamá decidió optar por la vida. Y si hoy yo puedo estar ante esta cámara hablándote, es por esa decisión que mi mamá tomó, que mi papá luchó para que así fuera. Yo no sé cuál es la realidad en cada familia, en cada casa. Hoy pasan tantas cosas y se nos transmiten, sobre todo desde los medios de comunicación, pensamientos que parecen progresistas, que parecen tomados como de algo muy moderno, pero que atentan directamente contra la vida. Y yo quisiera que pudieras en este programa reflexionar. Si alguna vez tuviste esa experiencia y pasaste por un aborto, obviamente hay que salir adelante. Lo primero que te recomendaría es pedirle a Dios que te ayude, porque Él está dispuesto a sanar tu corazón y a que puedas seguir adelante en tu vida. Pero si no lo hiciste y estás en una lucha con ese pensamiento, yo te diría que puedas realmente enfriar tu mente, no escuchar tanto lo que a veces se dice por acá, por allí, sino que puedas escuchar tu corazón. Y en tu corazón te vas a dar cuenta de que vas a querer más la vida que la muerte, porque es lo que humanamente deseamos. Por eso yo quisiera que, terminado este programa, poder haber sembrado esta semilla en tu corazón. Vos que sos un adolescente y al día de mañana vas a ser una mamá, vos que el día de mañana vas a ser un papá, o ya lo sos, y estás luchando, te pasa quizás lo mismo que le pasó a mi papá y a mi mamá. Quizás tu matrimonio se está disolviendo y justo aparece un bebé en camino y estás luchando con este pensamiento. Yo espero que puedas hoy optar por la vida, que de verdad puedas tomar en cuenta todo esto que te estamos diciendo desde este programa donde queremos inspirarte hoy para la vida. Por eso, gracias por estar ahí, pero no te quedes solo con que viste un programa. Medita en tu corazón. Y te doy un consejo más, ahí donde estás, hace una oración, pedile a Dios que te ayude y Él es el dador de la vida y te puedo asegurar que algo bueno va a pasar dentro tuyo. Te esperamos en el próximo Inspirados y no te olvides que podés seguirnos por las redes sociales y comunicarte con nosotros para que juntos podamos también conversar estas cosas si estás en una decisión tan importante como esta. Que tengas una semana muy bendecida.